¿Cómo anda, Oscar? ¿Qué dices? Bien, seguimos. Todo suyo. Bueno, me pareció importante, como decíamos ayer, eh, incluir un poco, por lo menos, dentro de la historia de Mendoza, la historia de la literatura de Mendoza. Claro, fantástico. Tema que indefectiblemente están muy unidos. La literatura, el periodismo y la historia. Voy a sostener la charla, digamos, con los autores. Me pareció que había que tomar los autores. Este trabajo está muy bien estudiado y escrito por Emma Cunietti, acompañado de Arturo Roy. Hace años ya que ellos trabajaron este tema. Por supuesto hay mucha más gente que ha trabajado la historia de la literatura y el periodismo. Sí. En un primer momento, periodismo e historia y literatura y hasta poética eran casi como sinónimos. Hoy la literatura y el periodismo son primos hermanos. ¿Sí? Están muy cerca. Y nuestra literatura tiene 200 años, un poquito más de 200 años. Inicialmente toma cuerpo la poética y posteriormente la narrativa, unos 30, 40 años después. Se considera el primer poeta mendocino a Juan Gualberto Godoy. ¿Quién fue Juan Gualberto Godoy? Una calle. Sí. También. Yo vivía, cuando era chica, y le cuento, vivía en la calle Benavente, Jacinto, entre Ricardo Rojas y Cervantes. Y la de al lado, la paralela, era Juan Gualberto Godoy. Por eso soy tan inteligente. Tu destino fue... El periodismo, por lo menos. Sí, radial. Las letras, la palabra. Sí, muy orgullosa de vivir en esas calles. Juan Gualberto Godoy vivió entre 1793 y 1864. Fue un soldado de la independencia del ejército de San Martín. Fue un periodista e inaugura la poesía satírica. Satírica, sí, ¿no? La sátira. Junto a la FINUR trabajan, crean, fundan y escriben en El Verdadero Amigo del País. Así se llamaba el diario. Así se llamaba el diario de las cercanías de 1810. No solo era el amigo del país, sino el verdadero amigo del país. Ya se hablaba de país en 1810. En ese entonces tenía Juan Gualberto Godoy 17 años. La FINUR un poquito más. También escribieron en El Huracán, en El Coracero, y su impronta ideológica era liberal, unitario. O sea, liberal de antes, de esa época, claro. Liberal de antes, sí, pero unitaria, digámoslo así, ¿no? Este es nuestro primer poeta. Ahora viene el que mencionamos el miércoles anterior, que es Zuloaga. Leopoldo Zuloaga. También es una calle, Miriam. Sí. una calle de la primera sección. Este vivió entre 1827 y 1881. También poeta satírico. Este poema que leí el miércoles anterior, El Sereno, ¿sí? Que tenía que ver con un poema del libro El Gobierno de Nazar, donde lo criticaba y exponía cosas de la corrupción del gobierno de Nazar, supuestamente. Si eran poetas satíricos, era poesía política explícita, ¿no? Exactamente. El comienzo de nuestra literatura es costumbrista, Julio, y costumbrista significa que el periodista, el escritor o el futuro artista tomaba de las costumbres cotidianas de la familia y fundamentalmente de los episodios políticos que tenía en su entorno para comenzar a narrar, posteriormente a crear.
Primero son las crónicas, después son los relatos, después son los cuentos, hasta llegar a la novela. Esto no solamente en Mendoza, sino en general. ¿No? La novela es lo máximo en la historia evolutiva de la literatura. Es, digamos, el prototipo de la burguesía entrando en la literatura. Exactamente, así, sí. Bien, inmediatamente después vamos a identificar a Máximo Cubillo. Máximo Cubillo fue chileno, pero vivió desde muy pequeño. Ese no sé si tiene calle, me parece. ¿Hay alguna calle? Lo desconozco, pero bueno, Máximo Cubillo vive entre 1843 y 1900. Es el primer narrador mendocino, o el primer narrador chileno mendocino. Recordarán ustedes que su primer novela fue La noche del terremoto. Él se inspira, esto es lo costumbrista, ¿no? Se inspira en este episodio catastrófico, relata, y 10 años después del terremoto de 1861 comienza a hacer sus entregas en el Constitucional. Se llamaba el Constitucional de los Andes, el diario. Fue haciendo sus entregas y en 1871 ya está completa, digamos, la primer novela mendocina. Hay otro personaje, Manuel Olascuaga, otra calle, Miriam. Olascuaga, 1835-1911. ¿Quedan ejemplares, por ejemplo, del libro de Cubillo? ¿Hay ejemplares? Yo no lo encontré, pero sí encontré algunos del que estoy hablando ahora. De Olascuaga. Olascuaga escribió mucho. ¿Quién fue Olascuaga? Fue un militar, fue un perito en límites, fue un cartógrafo, fue un periodista y fue un escritor, un excelente escritor. Y esto excelente, digamos, lo pongo yo a partir de haber seguido parte de su prosa y me he ubicado en su época y me pareció extremadamente creativa. Algunas obras de él, Juan Cuello, por ejemplo, entregada al público en 1873, El brujo de la cordillera. Olascuaga es un tipo que vivió en la cordillera, caminó la cordillera. Por el tema de los límites. Por el tema de los límites, ese fue nuestro Perito Moreno. Militar, dijo coronel. Claro. El Sargento Claro, otro libro de cuento de él importante, y anclamos en el Club de Damas. El Club de Damas está en la Biblioteca San Martín. A los interesados en la historia o en la historia de la literatura está ahí expuesto, se cuenta con algunos ejemplares. Esto fue publicado en 1894, al final ya del siglo XIX, aparece el Club de Damas. Ya voy a hablar algunas cositas del Club de Damas, pero también lo notorio de esto es que escribió teatro y fue el primer dramaturgo, escritor de teatro que tuvo la provincia de Mendoza. Algunas obras de él no las he leído: El Huinca Blanco, Facundo, Patria y El Gobierno de los Locos. Facundo como Facundo, hablando de Facundo Quiroga. Sí, pero teatro, ¿no? Sí. Pero no relacionado con el Facundo de Sarmiento. ¿Es casualidad o está...? No, es una obra de teatro histórica. Ya vamos a ver, fue la época en que se comienza a ficcionalizar historia y a narrar historia y a teatralizar la historia. El Club de Damas, este libro, el Club de Damas, este libro de 1894, el argumento es el siguiente. Tenemos que recordar que nuestra literatura, anteriormente a lo que iba a decir recién, quiero decir que nuestra literatura nace en y desde el romanticismo. O sea, cuando se empieza a escribir, a publicar en Mendoza, el romanticismo ya estaba ubicado como una corriente cultural, literaria, artística, ya estaba ubicada. Entonces, es desde y en el romanticismo donde nace nuestra literatura.
Digo esto porque en el Club de Damas se ve muy claro esta cuestión del romanticismo. El argumento es una india que salva a un niño. Este niño va a ser asesinado y la nodriza india lo salva. También aparece una mujer que es cuidada por dos leones. El héroe es ayudado por un sirviente mudo que le ayuda a escapar de la casa de sus amos por un túnel lejano, hasta que este héroe se conecta con unas damas que estaban reunidas tramando una revolución. Una conspiración. Sí, una conspiración, una revolución de damas, y la revolución tramada desde el hartazgo de las mujeres de soportar un gobierno corrupto. O sea, aquí Olascuaga ya expresa con sus personajes la realidad social, la realidad política, la cuestión ideológica en el contenido de este libro, que es... Hasta un libro de género podría ser. No, por eso es una concepción de género, claro. Un libro con concepción de género, porque claro. se suponía que las mujeres no pensaban, no podían hacer política, Que un hombre- eran inferiores, eran como animalitos. Claro, digo yo como pregunta, que un hombre en esa época plasmara a la mujer como un Sujeto político. sujeto político y activo, una sujeta, le gustaría decir a Miriam, una sujeta política y activa, era revolucionario. Exactamente, era revolucionario. Y hablando de género, inmediatamente después quiero mencionar a Rosario Puebla de Godoy. Rosario Puebla de Godoy vive entre 1862 y 1924 e inaugura la poesía femenina mendocina. ¿Algo con Gualberto? ¿Algo que ver? No lo sé, una muy buena pregunta para investigar. Al pie de los Andes se llama el libro, que fue publicado por Rosario Puebla en 1904 e inmediatamente después, 1905, 1906, La ciudad heroica. Es poesía, las dos obras son poesía, y en La ciudad heroica está descrita Mendoza en la época de la época sanmartiniana, digamos. Pero no quisiera, ya que se tocó el tema de la literatura de género, Juan María Gutiérrez dice en su libro que quien inaugura la literatura argentina es una mujer, y una mujer mendocina. Y esta mujer la ubica entre 1726 y 1800 y se llamó doña Antonia Monclá y Santander. Escribió esta mujer cartas de tertulia, estaba incluida en el ambiente cultural de la época, estamos hablando de 50 años antes de la Revolución. De mayo, claro. Y Antonia Monclá escribía con tanta perfección que como narradora, que a todo esto siempre cartas, ¿no? Tertulias y el género epistolar. Era tan rica su narrativa que el ambiente cultural de la época de Buenos Aires, estaba relacionado con Buenos Aires, llevó a Europa estas cartas para publicarlas y se perdieron. Pero se conoce por varios cronistas y por varios relatores culturales la existencia de estas famosas cartas de Monclá de Santander. El género epistolar era muy común en esa época, sí. Muy común. Ahí tenemos otro personaje joven, que es Alberto Castro. Le sonará a Alberto Castro por el lado de La Alita Quebrada, ¿verdad? Que es, digamos, el libro más conocido de él, sí, así, Alita Quebrada. Él vive entre 1883 y 1938. También fue periodista y fue el iniciador del naturalismo. En realidad, el iniciador del realismo. Naturalismo se le llamó en Italia, digamos, nace en Italia, pero en Mendoza nace con Castro. Y bueno, ¿qué significa? Y significa la decadencia del romanticismo y el comienzo a narrar aquello que verdaderamente sucede tal cual como está.
Por supuesto, narrar las cosas tal cual como están significa por ahí narrar los desastres, la corruptela, las infidelidades, la explotación, todo este tipo de cosas que podría ser la parte negativa de la sociedad no contada por los románticos. Ustedes saben que los románticos no cuentan esas cosas normalmente. Sí. El romanticismo está en otro campo ideológico. Y este es el iniciador, digamos. Su obra más importante, digamos, desde la narrativa, él es más conocido como el primer biógrafo de Godoy Cruz. O sea, la primera biografía escrita y publicada de Tomás Godoy Cruz lo hizo él. Yo pensaba que de Godoy Cruz el departamento. No, estamos hablando de Tomás, mucho tiempo. Ajá. Bien, sus obras recomendadas todas, ¿no? La Ranita fue publicada en 1922, Carne con Cuero, 1916, Alita Quebrada, 1930, el romanticismo cae, el naturalismo y el realismo nacen. Hasta los títulos son directamente más carnales, digamos. Exactamente. Más cotidiano. Falta Beatriz Sarli, iba a decir, la Coca Sarli falta. Sí. Castro inaugura el realismo literario y, por supuesto, su condena total y absoluta por la burguesía regional. En esa época, más o menos, tenemos otro poeta que es conocido como el último romántico, o como el ruiseñor de la región andina, como dice Emma Es un Culitti. bolero es. Sí. Se llamó Eduardo Ruiz. Eduardo Ruiz, y vivió entre 1868 y 1908. Este fue amigo íntimo de Leopoldo Lugones. Leopoldo Lugones lo visita varias veces en Mendoza, en un círculo literario que la influencia de Lugones de esa época fue a partir justamente de Ruiz. También. ¿Luis o Ruiz? No, Ruiz. es Eduardo Ruiz. Ruiz. Sí. Y también es conocido en esas tertulias culturales su íntima relación con Carlos Ponce. Carlos Ponce es el doctor Carlos Ponce, el médico Carlos Ponce, autor de una magnífica novela que se llama Termalia, que la tengo en mi biblioteca, se la puedo prestar cuando ustedes quieran. Es una radiografía, ya ampliamos en la próxima, es una radiografía de la sociedad mendocina de 1900. Vamos con Termalia entonces. Aceptamos las dos miércoles. cosas, que vamos con Termalia y que el traiga el préstamo. libro. Muy bien, muy bien. Sí hay algunos anteriores a Carlos Ponce, pero bueno, pues los vamos a incluir antes de Carlos Ponce. Bueno, Bien. dejamos acá. Sí, señor. El miércoles que viene seguimos. Me Continuamos. encantó el tema placer. de la literatura mendocina. Se ganó un alfajor. Uno.